Perder la vida en la frontera colombo-venezolana era una posibilidad latente. Solo en febrero del presente año se reportó el deceso de más de 80 personas, producto de la violencia entre las guerrillas. Al menos esto es lo que nos cuentan desde los medios hegemónicos. Sin embargo, ¿qué hizo Iván Duque para plantear una solución? De hecho, fue el propio Nicolás Maduro quien lo acusó de sembrar violencia por órdenes de Trump allá por inicios de 2019. Las pullas van y vienen. Lo cierto es que en los últimos meses, más de 3.000 venezolanos se desplazaron a la ciudad colombiana de Arauquita, huyendo de la violencia que se cultivó por tantos años en la nación cafetera, producto de las desigualdades y el abandono de las élites, y que por defecto se trasladó a Venezuela, con un ejército bolivariano que opuso resistencia. Lo cierto es que Gustavo Petro dejará de lado el discurso y ya tiene un plan para que la frontera sea una razón para hermanar a los dos países. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Gustavo Petro ha propuesto un alto al fuego bilateral al Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla activa en el país, para retomar el diálogo con el que será su nuevo gobierno a partir de este 7 de agosto. El mensaje que yo he lanzado no solo al Ejército de Liberación Nacional, sino a todas las agrupaciones armadas vigentes, es que llegó el momento de la paz. Dijo Petro en una entrevista de radio: "Lo que yo solicito es un cese al fuego que será bilateral", subrayó al aludir a la crítica situación que se vive en la frontera colombo-venezolana. Un día antes, el Ejército de Liberación Nacional ratificó su disposición al diálogo con la futura administración de Petro para alcanzar la paz con justicia social, voluntad que ya habían manifestado tras la victoria electoral del dirigente de izquierda. Vamos a retomar diálogos sin dejar pasar los cambios del Ejército de Liberación Nacional y de la sociedad en la pausa que se tuvo. Comenzaremos desde ahí. A todas las agrupaciones armadas llegó el momento de la paz, reiteró Petro, asegurando que habrá negociaciones judiciales en la mayoría de los casos y negociaciones políticas en otros para que se acabe la guerra en Colombia. Este lunes, a través de un comunicado difundido por radio, el Ejército de Liberación Nacional manifestó: "Hemos realizado conversaciones durante 5 gobiernos, menos con el de Iván Duque, que se negó a cumplir lo pactado con el anterior gobierno. Y aquí seguimos en la ruta para hacer de Colombia un país más justo, más equitativo y democrático". En febrero de 2017, el Ejército de Liberación Nacional inició negociaciones de paz con el anterior gobierno colombiano, presidido por Juan Manuel Santos. El proceso arrancó en Quito, Ecuador, pero en abril de 2018, el entonces mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció que su país dejaría de ser sede y garante de las conversaciones. Desde mayo de 2018, el diálogo fue trasladado a La Habana, Cuba. La última ronda, en concreto, el 6º ciclo de conversaciones, culminó el 1 de agosto de ese año, sin mayores avances. Por esas fechas, Santos aseguró que sí había logrado, después de muchos esfuerzos, dejar sentadas las bases para continuar. El 7 de agosto de ese año, Iván Duque tomó posesión de la presidencia de Colombia e informó que evaluaría la continuidad de los diálogos bajo nuevas condiciones. Más adelante pidió que la guerrilla liberara a las personas retenidas en su poder y suspendiera unilateralmente el fuego. En enero de 2019, Duque suspendió definitivamente el diálogo tras el incidente contra la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander en Bogotá, que dejó más de 80 personas afectadas. Tras el resultado electoral, con el triunfo de Petro, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia anunció su disposición de reanudar los diálogos de paz durante el gobierno de Gustavo Petro, que se instalará en el país suramericano el próximo 7 de agosto. El Ejército de Liberación Nacional mantiene activo su sistema de lucha y resistencia política y militar, pero también su plena disposición para avanzar en un proceso de paz que dé continuidad a la mesa de conversaciones iniciada en Quito en febrero de 2017.
dice un comunicado del grupo guerrillero. La agrupación emitió este comunicado luego de conocerse el resultado del balotaje de los comicios presidenciales celebrado en Colombia. Según los resultados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el candidato izquierdista obtuvo la victoria con 50,44% de los votos, frente al 47,31% obtenido por su contrincante Rodolfo Hernández. En el comunicado titulado «Vamos con los cambios y la paz», el Ejército de Liberación Nacional dice que la administración de Petro deberá encarar los cambios para una Colombia en paz y señala que entre los más urgentes, además de una nueva doctrina de seguridad y derechos humanos, están la inclusión política y económica, una economía soberana sin depredación y una nueva doctrina de seguridad y derechos humanos. En el texto señala que actualmente en Colombia las dos causas que impiden superar el conflicto armado y la violencia política son la doctrina de seguridad nacional, que define a los opositores como enemigo interno, que prioriza el uso de la fuerza y desecha el diálogo para encarar los problemas, y el añejo régimen clientelar violento, mutado hoy en un sistema corrupto y mafioso. El Ejército de Liberación Nacional dice que Colombia tendrá un gobierno respaldado por el movimiento popular si Petro se posesionó para hacer los cambios que encaminan a superar el clientelismo y sacar la violencia de la política, avanzar en planes de inclusión social que contemplen empleo y emprendimiento para las mayorías, un plan de reforma agraria, un nuevo modelo de lucha contra las drogas y le da continuidad al proceso de paz. Sin embargo, dijo que tendrían al pueblo en las calles, reclamando cambios con más vehemencia que en 2019 y 2021, si se instala para hacer más de lo mismo. Nuevos tiempos para Colombia. Culminando el gobierno de Duque, Petro recibe a un país signado por la violencia, con 39,3% de la población en la pobreza, un récord de producción de cocaína y el reclamo del cumplimiento del acuerdo de paz, en medio de altos índices de homicidios de líderes sociales y exguerrilleros en las zonas rurales del país, donde operan distintos grupos armados. El próximo 7 de agosto, Petro recibirá la banda presidencial en un momento en que las izquierdas y los progresismos acumulan victorias que han desembocado en procesos disímiles e incluso contradictorios. Petro emerge en una Latinoamérica alzada en gobiernos progresistas, con un López Obrador que sigue imbatible, un Pedro Castillo que camina por la cornisa desde que asumió la presidencia, un Gabriel Boric que intenta superar la acelerada e inédita caída de apoyo que registraban las encuestas, Luis Arce, y con año y medio sin mayores sobresaltos. Xiomara Castro con un voto de confianza de gran parte de la población, Argentina, en donde hay una creciente pobreza y crisis económica, y en Brasil, aumentando las expectativas de cara a las elecciones. En medio de todo esto y con un nivel de conflictividad mundial creciente, Colombia trata de ir reconstruyendo una fragmentada nación, erigiendo un gobierno integral y nacionalista, cuyo eje fundamental es el pueblo. Petro planta cara sin complejos y con un plan social bien estructurado y contando para ello con Francia Márquez como vicepresidenta. Con Petro a la cabeza, Colombia emprenderá un largo y tortuoso camino hacia la reconstrucción de una Colombia justa, integral, inclusiva y solidaria. Francia Márquez, en nombre de los nadies, acompañará a Petro en esta tarea. Con su voto, el pueblo colombiano, incluyendo a los nadie, han dado un veredicto y marcado la ruta hacia el porvenir de la patria, integrándose con los brazos abiertos a la patria grande. Ya dejará de ser un foco de fragmentación y procolonialismo, a ser pilar de la libertad y la autodeterminación. La Colombia fragmentada y que todavía guarda luto por las secuelas de la violencia de los gobiernos uribistas, de los grupos irregulares y el tráfico de estupefacientes, apostó por el diálogo, el respeto, la inclusión y la paz. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.